Estimados alumnos, buenas tardes. Hoy día vamos a trabajar la sesión número 4 titulada Comprensión de textos. Es necesario siempre recordarte de que debes ver todo el video, puesto que en la parte final encuentras las pautas necesarias para el envío de tus actividades. No te olvides de eso, por favor. Muy bien, pues como tú sabes, este tipo de ejercicios se desarrolla en base a textos. Hay que leerlos detenidamente, hay que estar concentrados y para ello necesitas estar en un lugar donde no haya distracciones. Generalmente en este tipo de ejercicios te preguntan acerca del tema y la idea principal, y eso es algo que nosotros hoy día vamos a trabajar. Voy a leer el texto y de ahí te voy dando algunas pautas de cómo identificar el tema y también la idea principal. En primer lugar dice así, texto número 1. Los cafetos son arbustos con tallos que miden 2 o 3 metros de altura y tienen hojas perennes de un bonito color verde brillante que crecen en pares opuestos a lo largo del tallo. Las flores blancas con un delicioso aroma de jazmín se agrupan en la base de las hojas, formando glomérulos florales de 8 a 15 flores. Los frutos, que son verdes primero, demoran entre 8 y 12 meses en madurar y van pasando del amarillo al rojo escarlata. Por eso, estos frutos reciben a veces el nombre de cerezas. Muy bien, te dan el texto. Entonces, cuando tú tengas una pregunta como la que está aquí, ¿de quién o de qué se habla en el texto? No es otra cosa que una pregunta para que tú identifiques el tema. Y justamente el tema se identifica con esa pregunta que tienes ahí. Así que acuérdate, más adelante vas a tener ejercicios donde te pregunten el tema. Entonces, ¿cómo lo vas a identificar? A través de esa pregunta. ¿De qué o de quién se habla en el texto? Muchas veces también los enunciados te formulan enunciados o preguntas como ¿de qué trató el texto? Esa pregunta ¿de qué trató el texto? También es una interrogante válida para poder identificar el tema. Sin embargo, yo te sugiero que utilices esta que se encuentra aquí para que identifiques el tema. No te olvides. Muy bien, entonces, ¿de qué o de quién se habla en el texto? Y como te habrás dado cuenta, principalmente nos están hablando de los cafetos, es decir, de la planta del cafeto. Ese es el tema. Ahora bien, tú te preguntarás, profesor, y si me preguntan acerca de la idea principal, es cierto, muchas veces nos preguntan acerca de eso, pues, ¿cómo lo vas a identificar? Pregúntate lo siguiente, ¿no? ¿Qué nos están diciendo acerca del cafeto? O en este caso, de la planta del cafeto. ¿Qué nos dicen acerca de ello? Y esa respuesta será la idea principal. Muchas veces la idea principal está escrita en el texto, pero hay textos que no tienen idea principal escrita, es decir, explícita en el texto, sino más bien encontramos ideas principales implícitas, es decir, sobreentendidas, tácitas. Y para poder justamente identificar esta última idea, tienes que leer el texto y hacer una inferencia, es decir, extraer una conclusión de lo que has leído. Por ejemplo, ¿cuál podría ser la idea principal de este texto? La idea principal en este texto vendría a ser las características de las plantas del cafeto o simplemente las características de los cafetos. Es necesario también mencionarte lo siguiente. El tema, cuando tú lo puedas redactar, ¿sí? O cuando esté propuesto de repente en un grupo de alternativas, debes elegir aquella que no presente verbo. Es cierto, el tema es una frase nominal, no presenta verbo. Eso debes de tener en cuenta. Por lo tanto, cuando tú tengas que redactar el tema, hazlo sin verbo. De igual manera, cuando te pidan identificar la idea principal de un texto, cuando el texto, o mejor dicho, cuando la idea principal está escrita en el texto, presentará verbo. Y esa es una diferencia entre el tema y la idea principal, sobre todo explícita. ¿Por qué te digo sobre todo explícita? Porque la implícita muchas veces no presenta verbo. Entonces ahí tú tienes que saber diferenciar. El tema se escribe como una frase nominal, es decir, una expresión que no tiene verbo, como la alternativa que nosotros hemos elegido. La planta del cafeto no tiene verbo, es un tema.
Ahora, la idea principal explícita, esa idea que sí está escrita en el texto, esa presenta verbo. Entonces, la diferencia entre tema e idea principal explícita será justamente la presencia del verbo en esta última, es decir, en la idea principal explícita. Pero en las ideas principales implícitas no es necesario que esté el verbo, así que ten en cuenta ello. Continuamos. Conflicto cognitivo. Justamente te propongo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre tema y la idea principal? Sería bueno que indagues un poco más en la internet y me puedas responder ello. En cuanto a los saberes previos, tiene las siguientes preguntas. ¿Qué es la comprensión de textos? ¿Qué es la idea principal explícita e implícita? ¿Qué es el tema? Te invito a que estas preguntas de saberes previos y de conflicto cognitivo las anotes en tu cuaderno y las desarrolles ahí mismo con una letra clara, legible, entendible y sobre todo una respuesta coherente y sin faltas ortográficas. Una vez hecho eso, ya sabes que me tienes que enviar al correo que figura en la parte final de este video. Continuamos. Ahora vamos con el desarrollo. Esta información tú lo tienes en tu módulo y dice así, definición. Comprensión de textos es la facultad intelectual que permite al lector entender, interpretar y hacer proyecciones sobre las ideas que el autor ha planteado en el texto. En otras palabras, la comprensión de textos o comprensión lectora es la capacidad que tiene una persona para entender lo que está leyendo y posteriormente decirlo con sus propias palabras. De esta manera podemos corroborar que una persona tiene un buen nivel de comprensión lectora o comprensión de textos. Aspectos claves. Concebir la lectura como un proceso físico-psíquico. Es decir, que nosotros debemos, ¿sí?, entender que la lectura es un proceso físico porque interactúan, ¿sí?, interactúan elementos físicos de nuestro cuerpo, como por ejemplo la lengua, como lo haces de manera oral, ¿verdad? Los gestos quizá también, y psíquico porque lógicamente el proceso de entendimiento se realiza en nuestro cerebro. Otro aspecto clave es tener una cultura de leer, eso es importantísimo porque si tú no tienes conocimientos básicos de los significados de algunos términos, no vas a poder entender bien el texto. Practicar la concentración, eso es otra cosa más. Debes practicarla y te invito a que hagas la siguiente praxis. Cuando estés leyendo o desarrollando ejercicios, tómate unos 20 minutos para desarrollar esos ejercicios, pero dale bien. Y después date un descanso de 10 o de 5 minutos. Y nuevamente 20 minutos más para que sigas desarrollando ejercicios de este tipo. De esa manera desarrollarás tu concentración. Busca un entendimiento cabal del texto. Aquí te están diciendo que busques entender el texto completamente. Y si tú desconoces, por ejemplo, un término, un vocablo, una palabra que es desconocida para ti, entonces, ¿cómo buscarías el entendimiento cabal de un texto si no entiendes el significado de esa palabra? Para ello tendrás que recurrir al diccionario, lógicamente. Tomar la lectura como una conversación con una persona sabia que tiene algo que enseñarnos. Y también te aconsejo que cuando tú estés leyendo algo, trata de imaginarte lo que estás leyendo. Es decir, trata de imaginarte la información que te está brindando el texto. De esa manera va a ser mucho más difícil que te olvides ese contenido. Estructura interna del texto. Es la organización de ideas que el autor suele realizar, orientado por sus propósitos y de acuerdo con las exigencias del tema que trata. Tema. Es el asunto descriptivo y explicado en el texto. El tema es el concepto sobre el cual giran las ideas en un texto. Entonces, para poder identificar el tema, no te olvides, te puedes formular las siguientes preguntas. ¿De qué trató el texto leído? ¿O de qué o de quién se habla en el texto? Sobre todo la segunda pregunta te va a ayudar mucho para que identifiques el tema, pero eso sí, tienes que haber entendido el texto, porque por más que te aplique las dos preguntas, no vas a dar con el tema. Idea principal. La idea principal es el planteamiento central desarrollado por el autor del texto. Contiene el mensaje que se quiere transmitir al lector y es el núcleo del texto en torno al cual giran las demás ideas.
Esas ideas que giran alrededor de la idea principal se llaman ideas secundarias, que explican, que detallan, que ejemplifican, que argumentan, enfatizan, etcétera, la idea principal. Pero, ¿qué es una idea principal? Es la idea fundamental, es la idea más relevante en el texto, que puede estar escrita o no, como te dije anteriormente. Es decir, que puede ser explícita, escrita y presente en el texto, y que puede ser implícita, sobreentendida o tácita, de lo que estás leyendo. Ahora, es necesario que tú sepas diferenciar estas ideas, es decir, la explícita y la implícita. Muchas veces algunos escogen cualquier idea que esté en el texto y eso no es la principal. Una idea principal, ojo con esto, explícita, es aquella que esté escrita en el texto. Es una oración que esté escrita en el texto y que termina siempre en un signo de puntuación, que puede ser una coma, punto y coma. Pero aparte de ello, debes tener en cuenta que la idea principal explícita resume en pocas palabras todo el contenido del texto. Eso debes tener en cuenta. La idea principal implícita no está escrita. Tengo que extraerla yo a manera de una conclusión de lo que leí. Es decir, debo hacer una inferencia, una conclusión de cuál podría ser justamente la idea principal. No te olvides que el tema es una frase nominal, no presenta verbo. La idea principal explícita es una oración, presenta verbo. No te olvides, la idea principal implícita, esta última, no es necesario que tenga un verbo. Tener cuidado con ello. Continuamos. Acá tenemos, mira, un texto. Este texto es el texto número 2. Es necesario mencionarte de que el punto número 2 que figura acá es justamente el punto del texto anterior y que hace referencia justamente a la idea principal. En este caso, como ya te había mencionado, la idea principal del texto anterior que habías visto en la motivación son las características del café. Es una idea principal implícita. Y como ves tú, como es una idea principal implícita, no es necesaria la presencia del verbo. ¿Correcto? Ahora sí vamos con el texto 2. Texto 2. La abstracción no es algo exclusivo de la matemática, es la característica de toda ciencia, incluso de toda actividad mental en general. Consecuentemente, la abstracción de los conceptos matemáticos no proporciona por sí misma una descripción del carácter peculiar de la matemática. Las abstracciones de la matemática se distinguen por tres rasgos. En primer lugar, tratan fundamentalmente de las relaciones cuantitativas y formas especiales abstrayéndolas de todas las demás propiedades de los objetos. En segundo lugar, aparecen en una sucesión de grados de abstracción en las demás ciencias. Finalmente, y esto es obvio, el matemático como tal se mueve casi por completo en el campo de los conceptos abstractos y sus interrelaciones, mientras el científico de la naturaleza experimenta constantemente para demostrar sus aseveraciones. El matemático emplea solo razonamientos y cálculos. ¿Cuál es el tema? ¿De qué se está hablando principalmente? Y si te has dado cuenta, el tema es este, las abstracciones, ¿sí? Las abstracciones. Y no necesariamente matemáticas. Si bien es cierto, acá se menciona las abstracciones matemáticas, pero esto, ¿sí? Es una explicación de la idea principal. ¿Cuál es la idea principal entonces? Creo que ya te habrás dado cuenta. Si tú ya identificaste el tema con la pregunta de qué trata el texto o de qué o de quién se habla en el texto, ahora te preguntas, ¿qué nos dicen acerca de las abstracciones? Y la idea principal está al inicio y es la siguiente. Nos dicen esto de las abstracciones, mira, la abstracción o la abstracción no es algo exclusivo de la matemática, es característica de toda ciencia, incluso de toda actividad mental en general. Entonces, esta viene a ser la idea principal del texto. Entonces, no te olvides que si yo identifico el tema con la pregunta de qué o de quién se habla en el texto, yo puedo preguntarme qué me dicen acerca de este tema para que la respuesta sea la idea principal. ¿Correcto? Continuamos. Vamos finalizando este video para darte las pautas necesarias del envío de tus actividades. Ya sabes que las preguntas de saberes previos y de conflicto cognitivo tienes que anotarlas en tu cuaderno, responderlas ahí de una manera
coherente, sin errores ortográficos, con una letra legible, y lo vas a enviar a este correo electrónico. Una vez hecho eso, vas a colocar en el asunto del correo primero A o B, saberes cuestionarios, comprensión de texto. No te olvides que en el contenido de ese mismo correo debes de colocar tu nombre completo, tu grado y tu sección. Eso me lo tienes que enviar hoy día mismo. En cambio, los ejercicios del módulo, tienes una semana para el envío de los ejercicios del módulo, pero te sugiero hacerlo lo más pronto posible. Una vez que lo hayas resuelto, también vas a enviar esas imágenes a este correo electrónico y con el asunto, primero A o B, tarea, guión, comprensión de textos. Y eso sería todo. Muchas gracias, alumnos, por estar ahí presentes. Espero que la temática se haya entendido y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.